Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio, capítulo 27. Esta mañana nos vamos a centrar en este capítulo, aunque en este momento voy a leer solamente los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, un altar de piedras, no labradas con instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él un holocausto a Jehová, tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Antiguamente, hace ya unos cuantos años, y quizás algunos de los hermanos y hermanas presentes quizás se acuerden de eso, pero antiguamente a los creyentes, a los cristianos evangélicos, se nos conocía como el pueblo del libro. ¿Por qué se nos llamaba de esa manera? Pues básicamente porque lo normal, de manera especial los domingos, era cotidiano, era normal el ver a los creyentes, a los cristianos que se dirigían a la iglesia con la Biblia debajo de su brazo. La Biblia era un libro visible, al menos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, cuando la gente contemplaba a esos creyentes que el domingo iban a la iglesia con un libro debajo del brazo, se nos apodaba con el título de el pueblo del libro. Hoy no creo que se nos llame ya de esa manera. Esa expresión prácticamente se ha olvidado, porque lo cierto es que es raro ver hoy en día a los creyentes, a los cristianos, asistir a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Por regla general la solemos llevar o en un maletín o en un bolsito, ya sea de caballeros o de señora. Incluso algunos ni eso, simplemente ya llevan la Biblia en su móvil. Tienen una aplicación que se han descargado donde pueden tener la Biblia allí e incluso en diferentes traducciones, diferentes idiomas. Hoy quizás ya se nos conoce simplemente por el nombre de o evangélicos o protestantes. El capítulo 27 que acabamos de leer, al menos una parte de él, tiene mucha relación con lo que ya vimos en su momento en el capítulo 11, al final de ese capítulo. Y aquí se nos dice básicamente que Israel
una vez que entrase en la tierra de Canaán, porque recordemos que en este momento aún no lo han hecho, están en las llanuras de Moab, ya han pasado esos 40 años del desierto y están a punto, están a las puertas de entrar en la tierra prometida. Pero antes de que entren, era necesario que Israel supiese que cuando cruzara el Jordán, una de las primeras cosas que tenían que hacer era celebrar una ceremonia donde renovasen o reafirmasen el pacto, el compromiso que habían adquirido con el Señor. En esta ceremonia, que aquí ya se nos describe algo, y luego también veremos en su momento en Josué capítulo 8, aunque ya lo vimos, pues en esta ceremonia vemos como la palabra de Dios, en aquel entonces solamente estaba lo que conocemos como la ley, esas enseñanzas que dio Moisés de parte de Dios y que cobraron una importancia vital dentro del pueblo de Israel. Básicamente lo que acabamos de leer en esta mañana en el pasaje de Deuteronomio 27 es simplemente un recordatorio al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero también al pueblo de Dios en el día de hoy, la Iglesia, para que la palabra del Señor ocupara un lugar prioritario en nuestras vidas. Y en cierta forma es esto lo que vamos a recordar en esta mañana. Hay 4 cosas que podemos sacar de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, se nos recuerda que la palabra de Dios tenía que ser una prioridad en la vida de cada israelita, de cada creyente, de cada hijo de Dios. Que esa palabra de Dios tenía que traer felicidad, alegría a nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios tenía que ser presentada de manera clara, de tal forma que todos pudieran entenderla. Y también se nos recuerda que esa palabra se nos ha dado para obedecerla. Hemos cantado un precioso cántico, bueno, todos han sido preciosos a nuestro Señor, pero uno de ellos decía, o le decíamos nosotros al Señor, Señor, habla hoy. Quiero escuchar tu palabra. Pero hemos cantado que el propósito de escuchar la palabra de Dios, su voz, es para luego obedecerla. No se trata de escuchar simplemente. En esta mañana no venimos aquí a oír la palabra de Dios. Venimos a oír, a escuchar la palabra de Dios, pero también a comprometernos con obedecer esa palabra. Porque si la palabra no nos cambia, si la palabra no nos transforma, de nada vale lo que escuchamos. Dios quiere que no solamente escuchemos su voz, pero también, como ya hemos estado diciendo, recordando aquellas palabras, aquella oración del pueblo de Israel, la Shema, oye Israel, esa palabra, oye, escucha Israel, tenía implícito la idea de no solamente escuchar, sino que lo escuchado tenía que ser aplicado, obedecido, porque si no, ¿de qué vale escuchar? 4 cosas que eran vitales en la vida del pueblo de Israel y que entiendo, según el contexto de toda la Escritura, también tienen que ser cosas que la Iglesia en el día de hoy pueda aplicar a su propia vida. En primer lugar, vemos que la palabra de Dios tenía que ser conocida, tenía que ser proclamada. La palabra de Dios tenía que ser una prioridad en la vida del pueblo de Israel. Por eso comienza este capítulo que hemos leído, diciéndonos que una vez que el pueblo entrase en la tierra de Canaán, debían levantar piedras grandes, hemos leído, y revocarlas, es decir, recubrirlas con cal, con yeso, para luego escribir en esas piedras la palabra que Dios había dado, la palabra de la ley. Este método de escritura era muy conocido en Egipto. Los egipcios lo utilizaban y probablemente los israelitas lo aprendieron
de los egipcios. El Señor ya había entregado a su pueblo los mandamientos básicos que conocemos como el Decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, y se lo había entregado al pueblo en 2 tablas de piedra. Lo había entregado el Señor, pero ahora Dios recuerda a su pueblo que una vez que ellos entren en la tierra de Canaán, tenían que ser los israelitas los que levantaron unas piedras grandes y en esas piedras escribir toda la ley que habían estado recibiendo durante esos años en el desierto. En cierta forma, esas piedras iban a servir como testimonio continuo de su relación, de su pacto con Dios. No sabemos con exactitud qué palabras, qué partes de la ley de Dios, porque cuando la Biblia utiliza la palabra ley, sobre todo en el Antiguo Testamento, puede hacer referencia o al Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o a algunas de las leyes que Moisés estuvo transmitiendo al pueblo de Israel, leyes que recibió de forma audible por parte del Señor. No sabemos con exactitud qué palabras fueron escritas en esas piedras, pero lo cierto es que las leyes que habían sido transmitidas de forma verbal a lo largo de mucho tiempo, ahora debían ser puestas por escrito en aquellas grandes piedras. Como recordaréis, cuando vimos el capítulo 1 de este libro, de Deuteronomio, allí en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado. Lo que Moisés está transmitiendo en esta serie de sermones, porque recordemos que Deuteronomio son una serie de sermones que dio Moisés poco antes de morir. En cada uno de esos sermones que hemos estado viendo ya y que seguiremos viendo, Moisés no estaba compartiendo sus palabras, no, era la palabra del Señor, las cosas que el Señor le había mandado que dijera. El fundamento de su predicación era la revelación que había recibido de parte de Dios. Y su misión como predicador, como profeta, como nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 5, era la de proclamar, es decir, explicar, declarar las enseñanzas de Dios que el Señor le había entregado. Este es el papel principal del predicador: proclamar, exponer la palabra de Dios. Muy pronto Moisés ya no iba a estar con los israelitas, iba a desaparecer de sus vidas. ¿Por qué? Porque iba a morir. Lo veremos un poquito más adelante cuando terminemos este estudio de Deuteronomio. Moisés iba a morir. A él no se le permitió entrar en la tierra prometida. Ahora bien, el ministerio de la predicación tenía que continuar. La predicación de la palabra de Dios. Cuando los israelitas no tuvieran la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por medio de Moisés, porque él ya no estaría, había muerto, tendrían la posibilidad de seguir conociendo esa palabra de Dios porque ahora la tenían por escrito. Por escrito, ¡qué bendición! Los profetas como Moisés, los predicadores que viniesen después de Moisés, podrían continuar predicando aquella palabra. ¿Por qué? Porque estaba escrita por orden de Dios. Pero no solamente los predicadores y los profetas tenían acceso a esa palabra, sino que ahora cualquier israelita tendría el privilegio de leer la palabra de Dios porque estaban escritas en aquellas grandes piedras. ¡Qué hermoso, qué privilegio! De tal modo que aquella palabra se convertiría en una prioridad en la vida de los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, qué privilegio tenemos en el día de hoy, la iglesia, el pueblo de Dios, de poder tener en nuestras propias manos la palabra de Dios. Y en cierta forma una palabra que es mucho más completa
que la que tuvieran Moisés y los israelitas. ¿Por qué? Porque aquí ahora tenemos, no un libro, tenemos 66 libros. Y además traducido a nuestro idioma, porque la Escritura fue escrita en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en hebreo, arameo, algunas partes, y en griego. Pero tú y yo podemos tener esta palabra de Dios en nuestro idioma, traducida para que podamos entenderla. Y además tenemos más de una Biblia, diferentes versiones. Incluso podemos tenerla, como decía antes, en el móvil. Tenemos aplicaciones, programas que nos permiten escuchar la lectura de la palabra de Dios. Sobre todo esto va muy bien para aquellos que son ciegos o que no saben leer. Lo cierto es que tenemos que dar gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se dedican a la traducción, a la divulgación de la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué precio tan grande han tenido que pagar muchos de nuestros hermanos para que hoy tú y yo tengamos la palabra de Dios escrita en nuestras manos! Una palabra que es accesible a toda persona, aunque sabemos que hay ciertos países del mundo donde la iglesia está siendo perseguida, donde se prohíbe la difusión, la venta de la palabra de Dios. Y estos hermanos tienen que leerla a escondidas. Pero no es nuestro caso, no es nuestro caso. Tenemos el privilegio de poderla predicar cada domingo aquí, los jueves también, en los cultos de oración. Gracias damos a Dios también por ministerios como sociedades bíblicas que se dedican al trabajo de la traducción y a la divulgación de esta palabra. Que no estaría mal recordar, hermanos y hermanas, que como iglesia tenemos el privilegio de poder organizar un evento que esperamos y oramos para que el Señor bendiga grandemente. El próximo mes, 18 al 22 de abril, como ya hemos informado, vamos a tener una exposición en el auditorio que se encuentra en la Plaza Veracruz. Esa exposición se llama Biblia y Cultura. Durante una semana vamos a tener el privilegio de poner una serie de paneles que expongan el recorrido de la Escritura, cómo ha llegado la palabra de Dios a nuestras manos. Una información variada y preciosa que nos va a permitir también invitar amigos, amigas, a vecinos, compañeros de trabajo, familiares, para que puedan ir y conocer un poquito más este libro que ha transformado, ha cambiado la vida de tantas personas a lo largo de los años, vidas como la tuya y como la mía. Qué bueno, ¿verdad?, que podamos tener esta exposición, que podamos estar orando como iglesia para que Dios bendiga este acto. Y también aquellos hermanos y hermanas que quieran participar, colaborar, pues recordad que os podéis dirigir a Elizabeth para que ella tome nota y se pueda formar grupos donde se pueda cubrir las horas en las que vamos a estar en el auditorio dando testimonio de nuestro Dios. Los pastores, hermanos y hermanas, los pastores evangélicos y cualquier otra persona que en la iglesia predique la palabra de Dios. En esta iglesia tenemos un grupo hermoso de hermanas y hermanos que comparten la palabra de Dios, ya sean los domingos o los jueves. Pero es importante recordar que nosotros estamos aquí en este mundo de paso. Nuestra labor, nuestro ministerio es temporal, pasajero, pero hay que recordar que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios es una palabra que permanece para siempre, para siempre. Lo hemos cantado también hace un momento en ese precioso cántico, que esa palabra permanece para siempre. Qué bueno recordar aquellas palabras del apóstol Pedro en su primera carta, cuando él, recordando lo que ya la Escritura dice, Pablo comentó: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El Señor Jesús lo diría con otras palabras: el cielo y la tierra pasarán. Son cosas transitorias, temporales,
Pero, dice Jesús, mi palabra no pasará. Mi palabra permanece para siempre. Tú y yo, como hombres y mujeres de carne y hueso, un día no vamos a estar aquí. Incluso aquellos que compartimos la palabra, los predicadores. Estamos de paso, somos como, dice aquí Pedro, como la hierba que se seca y la flor que cae. Nuestra vida es efímera. Sin embargo, aunque nosotros no estemos aquí, damos gloria a Dios porque su palabra continuará. A lo largo de la historia han sido muchos los que han intentado destruirla, quemarla, cortarla, pero aún así no han podido. Y esa palabra sigue divulgándose. Hoy la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. En todo el mundo. Qué privilegio, hermanos y hermanas, tener este libro en nuestras manos. Por eso el Señor le recuerda a su pueblo la importancia de que la palabra fuera algo prioritario en sus vidas. Moisés no estaría, pero sí estaría la palabra de Dios escrita en aquellas grandes piedras que luego sabemos que se fueron escribiendo en libros, rollos, pergaminos, hasta llegar a nuestros días en libro de hoja y papel como lo que tenemos en nuestras manos. Pero no solamente se nos recuerda la prioridad de la palabra de Dios, sino en segundo lugar, también se nos recuerda que esa palabra tiene que producir en nosotros alegría, felicidad, gozo. Versículos 5 y 7. Una vez que se levantaran aquellas piedras donde se escribiría la ley del Señor, los israelitas también tenían que edificar un altar de adoración al pie del monte Ebal, cerca de esas grandes piedras escritas con la ley. La edificación de este altar tenía que ser diferente a los altares construidos por los cananeos. Por eso se dio la orden de no utilizar instrumentos de hierro en la construcción. Que nadie se inventara nada. Las piedras tenían que ser sin labrar. En el altar ofrecerían, como dice estos versículos, holocaustos a Dios, es decir, ofrendas. Recordemos que los holocaustos eran ofrendas que se ofrecían íntegramente al Señor. Nadie se quedaba con nada, sino todo era quemado en el fuego. Pero también estaban las ofrendas de paz, en las que una parte sí era ofrecida al Señor, pero también la otra parte era compartida entre el que ofrendaba, el sacerdote que oficiaba la ceremonia y también los necesitados del pueblo. Por tanto, vemos aquí la renovación de lo que se nos está hablando este capítulo, la renovación del pacto que Israel tenía que hacer, que serviría como una ocasión especial para celebrar un culto de adoración en los que los israelitas, en la presencia del Señor, como se nos dice aquí, expresarían su alegría, su felicidad, su gratitud al Señor por su fidelidad al haberles llevado hasta allí, hasta la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El Señor había sido fiel a sus promesas. No cabe duda que aquel tiempo fue un tiempo de regocijo, como hemos dicho, de alegría, de felicidad. Porque, hermanos y hermanas, esto es lo que tiene que traer la palabra de Dios cuando la leemos a nuestras vidas. Los salmistas muchas veces hablaban precisamente de esto, como tenéis ahí algunos ejemplos. Decía el salmista: los mandamientos del Señor traen alegría al corazón, traen alegría. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Pero la alegría había venido a su corazón gracias a la palabra de Dios. Por eso otro ejemplo más dice: mi heredad perpetua son tus mandamientos, alegría de mi corazón. Es decir, tus mandamientos, Señor, que son perpetuos, que son eternos, alegran mi corazón. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas, si esto es lo que tú y yo experimentamos cuando leemos la palabra de Dios, ya sea de manera individual, privada, en nuestro hogar, o cuando nos reunimos aquí como iglesia. ¿Realmente esta palabra produce alegría? ¿Produce un fuego en nuestro interior? Como aquellos dos que iban de camino a Emaús, y cuando Jesús se les acerca y les presenta las verdades de Dios, ellos reconocen que en su corazón había ardido un fuego.
¿Es esto, hermanos y hermanas, realmente lo que experimentamos como creyentes? ¿Gozo, alegría al leer la palabra de Dios, al escucharla, a ser expuesta como está ocurriendo en esta mañana? Para los israelitas esta palabra tenía que ser un motivo de felicidad, que es lo que nos recuerda también este pasaje. Pero además, en tercer lugar, se nos recuerda que esta palabra tenía que ser presentada de una manera clara, comprensible, para que todos pudieran entenderla. Qué precioso el versículo 8 de este pasaje nuestro. Le dice el Señor a su pueblo: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. En aquella festividad, en aquella ceremonia alegre y festiva, se le recuerda al pueblo de Israel que debían escribir esas palabras muy claramente. ¿Para qué? Pues es evidente por el contexto que esto serviría para que todo israelita pudiera leer por sí mismo aquellas palabras. Por eso se les pide a aquellos que iban a escribir, los que tenían la responsabilidad de poner aquellas palabras en las piedras, tenían la responsabilidad de velar para que aquella palabra no fuese una palabra de confusión. El mensaje debía ser perfectamente claro, legible, de tal manera que todos pudieran leerlo y entenderlo. Transmitir un mensaje oscuro, opaco, que no se pudiese leer claramente, evidentemente eso sería una ofensa para el autor, para el creador de aquellas palabras, nuestro Dios. Como ya hemos señalado hace un momento cuando me refería al capítulo 1 de Deuteronomio, donde en el capítulo 1, versículo 5, se nos recuerda que la misión de Moisés era la de proclamar, es decir, explicar, declarar la enseñanza, la instrucción que Dios le había entregado. Aquí el verbo proclamar significa hacer que algo sea absolutamente claro, comprensible. La prioridad principal del predicador es la de ser fiel a la palabra que le ha sido dada de parte del Señor y a proclamar esa palabra, a explicarla lo más clara y comprensible que sea posible. A lo largo de este libro, como hemos estado ya señalando, se enfatiza la prioridad de la predicación. Hoy, hermanos y hermanas, la predicación no tiene buena reputación, no se le presta demasiada atención, ni siquiera por los propios cristianos, que muchas veces ponemos cualquier excusa para no venir a la iglesia, para no escuchar la palabra de Dios. Pero por muy impopular que pueda ser la predicación, hermanos y hermanas, la predicación nunca dejará de ser necesaria y vital para poder proclamar, explicar las verdades de Dios de una manera eficaz y clara. Hoy, hermanos y hermanas, hoy el hombre y la mujer siguen necesitando que se les predique la palabra de Dios. El hombre y la mujer necesitan seguir escuchando el mensaje que ha sido proclamado a lo largo de diferentes épocas, de generación a generación. Y no importa que tengan que escuchar nuevamente las mismas palabras que encontramos en la Escritura. Esta tiene que continuar exponiéndose. El apóstol Pablo lo dijo de una forma muy hermosa cuando escribió su carta a los filipenses. Dijo: a mí no me es molesto el escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad.
En cierta forma es esto lo que está haciendo Moisés en este libro. Está repitiendo nuevamente la enseñanza que ya les había dado años atrás a ellos, a sus padres. Recordemos que Deuteronomio significa segunda ley. Es decir, lo que vemos en este libro es una repetición y una aplicación de la ley que ya se le había dado al pueblo años atrás. Se está repitiendo, aunque de una manera más resumida. Lo cierto es que esta es una buena exhortación para todos aquellos hermanos y hermanas que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de subirnos a este púlpito o hacerlo desde nuestras casas. Qué importante es recordar que cuando se nos da esta responsabilidad, la de predicar la palabra de Dios, debemos comunicar, debemos exponer el mensaje de Dios y no el nuestro, Por tanto, no debemos intentar mejorar, manipular, modificar este mensaje, como hacen algunos, sino presentarlo tal como el Señor nos lo ha dado y hacerlo de la manera más clara y comprensible que sea posible. ¿Y cuántas veces olvidamos esto? Y yo reconozco que una de mis grandes luchas cuando me preparo para compartir la palabra de Dios es precisamente el poder predicar de tal manera que cualquier persona que me está escuchando pueda entender, pueda comprender lo que estoy sacando de la Biblia y trasladándolo a la iglesia. Muchas veces cuando me estoy preparando, le pido al Señor, Señor, ayúdame para que esto que estoy preparando lo pueda entender un niño, una niña que esté con nosotros, o un no creyente que nos visite, alguien que no tenga una formación bíblica, que me pueda entender, que me pueda comprender. Y sé que lamentablemente muchas veces no alcanzo ese objetivo. Pero es mi deseo y trabajo cada día para esto, para cuando predique la palabra de Dios, esta pueda ser muy clara, como está pidiendo aquí al Señor a su pueblo, escribirás muy claramente, que cualquier persona que pase y vea esas piedras entiendan, comprendan lo que está allí escrito. Y necesitamos también en el día de hoy hombres y mujeres que prediquen a Dios de esta manera. Pero en último lugar, todo esto que tiene su importancia, evidentemente hay que unirle el último punto, y es recordar la necesidad de obedecer esa palabra que se nos predica. Este capítulo comienza, versículo 1, con el mandato de Moisés y los ancianos a Israel para que guarden, para que obedezcan estos mandamientos. Y ahora se vuelve a repetir, versículo 9, versículo 10, un mandato que realmente se ha estado repitiendo a lo largo de todo este libro. Ya vamos en el capítulo 27 y ya lo hemos estado diciendo en más de una ocasión, la importancia de obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios había dado a su pueblo. Cuando Israel entrara en la tierra de Canaán, debían comprometerse a obedecer estas leyes que Dios había entregado y que ahora se estaban poniendo por escrito. Recordemos aquellas palabras que ya vimos en su momento en el capítulo 6 de este libro, donde decía: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. ¿Para qué? Para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El Señor está recordándole aquí ahora a su pueblo, capítulo 6, pero también en nuestro capítulo 27 de esta mañana, les está recordando que Dios le iba a aportar a sus vidas una serie de bendiciones
que iba a afectar no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, a cada generación. Si ellos querían disfrutar, experimentar las bendiciones del Señor, era necesario que hicieran de la obediencia una forma de vivir, un estilo de vida. Por eso dice este texto que hemos leído, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Deuteronomio enfatiza una y otra vez la obediencia diaria por parte de los hijos de Dios. No solamente que obedecieran a Dios en unos periodos puntuales, particulares de adoración. Cuando venimos a adorar al Señor tenemos que obedecerle, ¿vale? Eso está muy bien, pero ¿qué pasa con el resto de la semana? No, Dios demandaba una obediencia para cada día, todos los días de tu vida. Cada israelita se tenía que comprometer a obedecer al Señor. Dios quería bendecirles abundantemente, pero lo que determinaría lo que iban a recibir, si bendición o maldición, era su obediencia al Señor. Es eso lo que vemos en los versículos siguientes, del 11 al 26, donde se exponen las consecuencias del pacto condicional entre Dios y su pueblo, que ya estuvimos viendo también en el capítulo 11, al final de ese capítulo. Una vez que Israel entrase en la tierra de Canaán, debían tomar la decisión radical, una decisión radical en sus vidas referente a qué hacer con el Señor, qué vamos a hacer con este Dios que tanto nos ha bendecido. O le obedecían guardando sus leyes, o le desobedecían siguiendo a los dioses de los cananeos. Debían elegir entre bendición o maldición. Y para ilustrarles esto, utiliza dos montañas que Israel iba a tener que pasar por medio de ellas una vez que estuvieran en la tierra de Canaán. Era el monte de Gerizim, vemos ahí versículo 12, que simboliza la bendición, y el monte de Ebal, que simboliza la maldición. Las bendiciones quizás se van a detallar de forma más clara en el siguiente capítulo que veremos en la próxima ocasión. Aquí solamente se señalan 12 maldiciones que vendrían como consecuencia de la desobediencia de Israel. Esta ceremonia, básicamente, hermanos y hermanas, que vemos aquí, de revocación, de renovación, mejor dicho, de reafirmación del pacto, tenía como propósito hacerle ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, la necesidad de mantenerse fieles y obedientes a la palabra de Dios. La historia, como bien sabemos, la historia del pueblo de Israel, cuando la estudiamos en los siguientes libros, veremos al final qué decidió Israel. Israel decidió desobedecer al Señor. Dios le había hecho una serie de promesas preciosas de bendecirles y ellos cumplían sus mandamientos, arrepintiéndose, obedeciendo lo que Dios les había dado. Esta ceremonia de renovación del pacto nos está diciendo que el éxito de Israel no consistía principalmente en tener la victoria sobre sus enemigos. Eso iba a ser importante, se va a ver a partir del siguiente libro, ¿vale? Pero el Señor les recuerda que el éxito consistía en que todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios obedeciesen, se sometiesen a la palabra del Señor. Esta era la cuestión más importante para los israelitas, como también para nosotros en el día de hoy. Hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo en el día de hoy, a nosotros se nos ha dado una revelación mucho más completa y precisa que la que recibió Moisés y los israelitas.
Nosotros, o a nosotros se nos ha dado la revelación perfecta. Se nos ha dado a Cristo Jesús. Él es la palabra encarnada, como nos recordará el apóstol Juan en su primera carta. O como diría el autor de la epístola a los hebreos en ese texto tan conocido de Hebreos 1, del 1 al 2, donde se nos dice que Dios en el pasado había hablado muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, pero que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos dice el autor de esta epístola, que Dios nos ha hablado por el Hijo, a través de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Ser, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, ser un pueblo especial, porque somos un pueblo especial, no nos exime a nosotros, como también a los israelitas, de tener que obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Como le diría el apóstol Pablo a los Gálatas, tirándole de las orejas, les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién os engatusó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente crucificado. Gálatas capítulo 3, versículo 1, aunque todo el capítulo habla de este tema. Hoy, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, cada persona en este mundo tiene el privilegio, la posibilidad de acceder a la palabra escrita de Dios, una palabra que nos revela, que nos presenta a su Hijo Cristo Jesús. Lo cierto es que este libro que tengo en mis manos, la Biblia, o esta biblioteca, porque son realmente 66 libros, este libro es un libro cristocéntrico, es decir, el centro alrededor del cual giran estos 66 libros es la persona de Cristo Jesús. Él se nos ha revelado a través de su palabra. La Biblia nos presenta a Jesucristo. Qué manera más hermosa de expresarlo tuvo el apóstol Juan en su Evangelio, justo al final del Evangelio, Juan capítulo 20. Nos dice que Jesús había hecho muchas cosas, que si se tuvieran que escribir, en el mundo no cabrían los libros que hablaran acerca de Jesús. Por eso dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales, muchos milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en su Evangelio no están escritas, pero estas, las que sí han sido escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en Jesús, tengamos vida y vida en su nombre. Sí, Jesús hizo muchísimas otras cosas, las cuales no están escritas aquí, en este libro, pero las que sí están escritas son suficientes para que hoy cualquier hombre, cualquier mujer pueda conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, y para que conociéndole y creyendo en Él podamos tener vida y vida eterna. Querido amigo y amiga que puedas escucharnos en esta mañana, Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo para ser la palabra encarnada. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres tener vida eterna, vida abundante, es necesario que acudas a Cristo, que le conozcas. Y para conocerle, no hay mejor libro que la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, la Biblia, tiene que convertirse en una prioridad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. La Biblia tiene que aportar gozo, felicidad, incluso en medio de un mundo lleno de conflictos. Podemos experimentar el regocijo por medio de esta palabra. Una palabra que, además, tiene que ser expuesta de manera clara, comprensible, para que todos puedan entenderla, leerla.
Pero evidentemente, como hemos visto en esta mañana y como hemos cantado también, esta palabra tiene que ser obedecida. Se lo hemos dicho al Señor hace un rato, que queremos escucharle hoy para obedecer su palabra. Queremos comprometernos, hermanos y hermanas, en esta mañana, para que si quizás en tu vida o en mi vida hay desajustes, hay cosas que sabemos, porque lo sabemos perfectamente, que no estamos llevando a cabo, que no estamos cumpliendo, que no estamos guardando, que no estamos obedeciendo, pues que le pidamos al Señor: Señor, háblame hoy. Yo quiero ser un hombre, una mujer realmente transformados por tu palabra. Quiero que tu Espíritu Santo en esta mañana cambie cualquier cosa que haya en mi vida, cualquier cosa que a ti no te agrade. Yo quiero comprometerme a vivir tu palabra, a obedecerla, y no solamente los domingos, sino cada día de mi vida. Amén.